Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos un domingo más para contarles la noticia viva. Hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes, tenemos testimonios muy lindos también que vamos a estar compartiendo a lo largo del programa, pero ya queremos darles un adelanto de lo que hoy les vamos a estar contando en nuestros titulares. Conozcamos el testimonio de César Colinas, una vida transformada por el poder de Dios. Capacitando a educadores cristianos alrededor del mundo. AXI, Asociación Internacional de Escuelas y Colegios Cristianos. Yo, mi Dios, en el material especial de esta semana, somos confrontados a no actuar como nos parece. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Empezamos el desarrollo de las noticias y hoy estoy acompañada nuevamente por Ruth Salinas en lengua de señas y empezamos ya desarrollando esta noticia viva que tiene que ver con el Ministerio Enlace Paraguay, que está desarrollando una serie de actividades y extendiéndose por todo el territorio. Hoy queremos contarte más acerca de todas las actividades y todos los proyectos que tiene Enlace Paraguay para nosotros. Enlace es una cadena cristiana internacional de comunicación satelital en español, que durante las 24 horas y los 365 días del año proclama el sublime mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. Enlace Paraguay desde hace mucho tiempo posee alcance en 16 departamentos del país a través de la línea de transmisión por cable, y desde el año pasado el sueño de salir en la capital se hizo realidad. El objetivo de Enlace es poder llevar las buenas noticias del Señor Jesucristo hasta la última persona que vive en este país. Y en Asunción se concentra la mayor cantidad de población y no estábamos teniendo la oportunidad de salir. Si bien salíamos por antenas privadas parabólicas que la gente compra, no es lo mismo que estar en empresa de cable. Enlace es un canal de televisión por cable que transmite los 365 días del año, las 24 horas. Faltaba esa entrada en grande en Asunción, si bien en la empresa Tigo, que mucha gente lo tiene, aún no estamos, ya iniciamos entrando en Copaco y estamos viendo la forma de ofrecer nuestro canal también a Claro. En los meses de marzo, agosto y noviembre realizan una actividad denominada maratónica, en los cuales por unos 9 días consecutivos, durante las 24 horas, se realizan maratones de oración, en donde la gente llama a las líneas telefónicas dejando sus pedidos de oración. Estamos aquí en la oficina atendiendo los teléfonos las 24 horas, con diferentes predicadores, diferentes canciones, con equipos de alabanza, las 24 horas continuadas. A través de los contenidos específicamente diseñados para cada segmento poblacional, ya cuentan con innumerables testimonios para la gloria de Dios. En general, hay muchísimos testimonios de gente que pudo ser liberada de las deudas. Hay mucho pedido de oración acerca de liberación de deudas, atrapados y ya no poder salir y en situaciones críticas de tener que vender la casa, la única casa propia para salvar sus deudas. Han hecho sus llamadas, han pedido sus oraciones y al poco tiempo hemos recibido los testimonios de que de una manera increíble, de la forma en que no esperaban, Dios respondió, no necesitaron vender sus propiedades y pudieron ser libres de las deudas. También hay casos de sanidades, de enfermedades que el Señor tocó y que fueron sanados. Lindo material realmente que estuvimos compartiendo, contándoles más acerca del trabajo que realiza Enlace Paraguay. Ahora pasamos a otro tema, porque como es habitual, cada domingo le traemos un versículo que anime su corazón. Si vos estás haciendo alguna obra para el Señor y te preguntaste si tendrá alguna recompensa, o lo haces realmente de corazón o lo haces solamente por cumplir. Bueno, yo te quiero dar un versículo bíblico que está en Colosenses 3:23-24, que dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué poderosa palabra realmente, porque nosotros le servimos a un Dios vivo, le servimos a nuestro Creador, y qué mayor privilegio que ese. Así que servirlo con todo el corazón, porque vas a tener la recompensa, y una recompensa eterna, no una terrenal simplemente, no solamente vas a agradar a los hombres, sino que realmente vas a agradarle a tu Creador, y qué mayor privilegio, como lo decía, que este. Bueno, nosotros seguimos informando también, y ahora vamos a contarles qué es lo que está pasando en el mundo en el siguiente compacto de noticias internacionales.
En Israel, los arqueólogos descubrieron una antigua sinagoga que Jesús pudo haber visitado. El hallazgo se ubica en el pueblo de Magdala, el hogar de María Magdalena. El padre Solana, director general del Centro Magdala, comenta al respecto. Una expresión que aparece a menudo en el Evangelio. Jesús fue a Galilea y predicó en sus sinagogas. Esta es la sinagoga más cercana a Capernaum donde él vivió, así que es probable que él estuviera aquí muchas veces. Los arqueólogos que supervisan la excavación en Magdala dicen que la ciudad estuvo escondida por una pequeña capa de polvo. Quédense con nosotros en el Noticiero Cristiano, que al volver tenemos para contarles todos los detalles de la Cumbre Nacional de Líderes de Jóvenes que se estuvo desarrollando nuevamente en nuestro país como cada año. Quédense con nosotros que enseguida le mostramos todo al respecto. Seguimos compartiendo con ustedes aquí en Noticiero Cristiano más noticia viva y un testimonio muy lindo el que vamos a compartir ahora. Tiene que ver con el testimonio de un joven que está liderando ahora a otros jóvenes, pero tuvo que pasar por un proceso de transformación entrando en la presencia de Dios. Hoy queremos contarte más acerca de la vida de César Colinas. Consumidor de vicios, partícipe y dirigente en la violencia de las barras en las canchas de fútbol, proveniente de una familia disfuncional, desesperanzado y sin rumbo. Eran las características de César Colinas, hasta que Dios llegó a su vida y después de varios procesos muy duros, se dio una restauración completa. Hoy puedo decir que Jesucristo es lo mejor que me pasó, lo mejor que le puede pasar a una persona, de que sí hay esperanza, de que sí se puede, de que, qué sé yo, que la única solución es llegar a los pies de Cristo. Ahora, ahí vemos que afuera hay tantos chicos con problemas de drogas, asaltos, violencia. Hoy, gracias a Dios, estoy trabajando en el comedor de niños. Trabajamos con chicos de asentamientos de 9, 10, 11, 12, 13 años, algunos violados, algunos que ya empezaron a estar en las drogas, ¿verdad? Y que hoy en día se están levantando. Sus padres están asistiendo a la iglesia y ellos ven que hay esperanza, de que no todo está perdido, y eso lo estoy presentando después de toda esa vida vieja que yo tuve, ¿verdad? Su proceso de sanidad le llevó aproximadamente unos 3 años, cuando por fin pudo recomponerse de manera completa. César Colinas cuenta que no fue una congregación, no fueron las personas, sino que fue Dios mismo quien impactó y cambió todo su ser. Veo que hay gente que se van a psicólogos, que no digo que esté mal, pero Dios transformó mi vida. Yo creo en algo a que no veo. Yo te siento, yo no te veo. Dios, yo te siento, yo no te veo. Leo tu palabra, tu promesa y la creo porque sucedió en mi vida. Su familia llegó a conocer también a Dios gracias a su testimonio de vida. César Colinas deja un mensaje a los jóvenes. Mayormente todo sucede por la necesidad de pertenencia, que nosotros los jóvenes, o sea, de adolescentes, queremos ser partícipes de un grupo. No sé de dónde esto viene, ¿verdad? Pero eso es lo que más atrae, y muchas veces elegimos mal las amistades prácticamente en nuestras casas estamos peleados con nuestros padres, cuando nuestros padres no nos hacen caso, buscamos refugio afuera, en amigos, ¿verdad? Y afuera hay de todo, hay droga, alcohol, cigarrillo, todos los vicios que vos quieras, ¿verdad? Y la mala yunta es lo que lleva a eso. Ahora pasamos al ámbito de los deportes para contarles algunas novedades. Y el año pasado les contábamos los inicios de esta joven ciclista. Hablamos de Liz Sánchez. El año pasado ella nos comentaba cómo iniciaba, justamente estaba empezando en este deporte. Ahora les tenemos que contar cómo va avanzando este atleta de Cristo, ya que ha alcanzado unos puestos muy importantes en diversas carreras, como en el que se desarrolló en el Jardín Botánico, en el que obtuvo el primer puesto. También estuvo participando de la carrera a la ciudad de Coronel Oviedo, organizado por los ciclistas de la ciudad. También en una competencia organizada por la Federación Paraguaya de Ciclismo en la ciudad de San Bernardino, obteniendo ahí el
segundo puesto de lo que fue esta Rally MTB y también el tercer puesto como escalada. Hoy también Liz Sánchez va a estar compitiendo y seguramente va a estar obteniendo algún puesto muy importante. Esta joven ciclista es una promesa del ciclismo paraguayo y también, así como nosotros les contábamos, ella lleva la palabra de Dios a través de su talento, a través de los deportes, y nosotros nos complace realmente poder contarles este tipo de historia y también animarles a los jóvenes deportistas que conocen al Señor a que puedan darle lo mejor a Él a través de su talento en los deportes. Y pasamos a otra información porque también a inicio de año le habíamos comentado acerca de la lesión de Radamel Falcao. Pero justamente hablamos de que Radamel Falcao tenía su fe intacta ante los momentos difíciles, que incluso hablaban de que el delantero quedaría fuera de lo que es la Copa del Mundo Brasil 2014. Sin embargo, hay adelantos muy buenos en lo que es la recuperación de Radamel Falcao, quien ya dejó las muletas, ya salió a caminar con su familia por las calles y sigue también recibiendo el apoyo de todos los hinchas, no solamente colombianos, sino también alrededor del mundo. Radamel Falcao, que es un ejemplo para todos y que hoy entonces también está glorificando a Dios a través de lo que es el deporte, a través del fútbol y mantiene justamente, así como le decíamos, su fe intacta y lo hace su declaración de fe en público a través de las redes sociales y hoy lo estamos viendo justamente, estamos viendo el milagro del que él hablaba y del que él confiaba que Dios iba a hacer en su vida. Y así como lo decíamos, vemos este ejemplo y Dios habla a través de la vida de Radamel Falcao también en todo lo que tiene que ver con su recuperación. Y seguramente también va a poder estar en la Copa del Mundo Brasil 2014. Esperamos entonces que se dé ese proceso de sanidad también en la vida de Radamel Falcao. Y luego de estas noticias del ámbito deportivo, pasamos nuevamente a informarles sobre un evento que se estuvo desarrollando en nuestro país días pasados. Hablamos de la Cumbre Nacional de Líderes de Jóvenes que tuvo el lema Soldado y tuvo la participación de conferencistas internacionales muy renombrados y también la participación de más de 1000 jóvenes, más de 1000 líderes de jóvenes que estuvieron participando y capacitándose en esta cumbre. Días pasados se realizó por 8º año consecutivo una edición más de la Cumbre Nacional de Especialidades Juveniles con el lema Soldados. En la oportunidad se estuvieron desarrollando temas como formando una generación de íntimos, volviendo a la esencia, cómo liderar a una generación que no se compromete, cómo forjar la identidad de hijos de Dios en nuestros jóvenes y adolescentes, entre otros talleres. Se contó con la presencia de renombrados oradores nacionales e internacionales. La gran mayoría de ellos, en un 70% internacionales, contamos con la presencia del doctor y presidente de especialidades juveniles a nivel latinoamericana, el doctor Lucas Leis. Estuvimos también con la presencia de Marcos Brunet, una de las nuevas voces que está levantando el Señor en este tiempo, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el ministerio de alabanza y de oración. Estuvo Marcos Witt, ¿verdad?, como todos sabemos, una persona muy renombrada a nivel musical en todo lo que es la parte de gospel. Contamos con la presencia del pastor Rudy Gracia de Miami, el pastor Sergio Velar, que de Buenos Aires, Argentina, y miembro de una de las iglesias más grandes de la zona de Buenos Aires. También tenemos la presencia de un especialista, doctor, psicólogo, que es Adrián Intrieri, una persona muy capacitada en todo lo que es la problemática en adolescentes. Y bueno, después contamos con oradores de gran renombre a nivel nacional. Estuvieron el pastor Emilio Abreu de Centro Familiar de Oración, la pastora Betania. Están Paolo y Karen Lacota, que son directores de Especialidades Juveniles Paraguay, a su vez autores y oradores de la cumbre. Desde Especialidades Juveniles Paraguay aseguran que fueron sorprendidos por Dios al ver la cantidad de personas que asistieron para recibir capacitación. Realmente la expectativa fue sobrepasada. Teníamos una expectativa de retomar como todos los años que venimos haciendo, una cantidad de 1000 personas, pero este año nos vimos un poquito rebasados, ¿verdad? Vino mucha gente y eso nos alegra, nos pone muy contentos y nos hace pensar a mayores cosas. Especialidades Juveniles es una organización interdenominacional abocada a brindar recursos y herramientas a todos aquellos líderes, pastores, padres o docentes que trabajan con jóvenes o adolescentes. Luego de esta noticia viva nos vamos a una breve pausa y enseguida vamos a estar compartiendo con ustedes más acerca de lo que está ocurriendo en Ucrania. El análisis lo vamos a hacer con el pastor Rogelio Duarte, así que quédense con nosotros.
Gracias por seguir con nosotros en el Noticiero Cristiano y seguimos contándoles más novedades del ámbito cristiano y esta vez queremos hacer un recorrido por el mundo en el siguiente compacto de noticias. En México continúan los enfrentamientos entre católicos y evangélicos en Chiapas. Esta vez por la negativa de los evangélicos a pagar 500 pesos por cada familia para patrocinar las fiestas católicas de la comunidad. 25 hogares protestantes carecen del suministro de agua y electricidad luego de que los líderes religiosos tradicionales se enfurecieran. Los hechos ocurrieron en el poblado Unión Juárez, en Chiapas. Y en Venezuela, la Convención Nacional Bautista expresó su preocupación por el clima de violencia que reina en varias ciudades del país. La organización hizo un llamado al respeto, la paz y el diálogo de todos los sectores de la vida pública. La educación de los hijos es muy importante y bajo esta premisa viene trabajando la Asociación Internacional de Escuelas y Colegios Cristianos. Hoy queremos contarte más acerca del trabajo que ellos están desarrollando aquí en nuestro país. La Asociación Internacional de Escuelas y Colegios Cristianos, ACSI, con sus siglas en inglés, fue asentada oficialmente en el año 2000 como oficina para Paraguay. La asociación tiene por objetivo capacitar a educadores y escuelas cristianas alrededor del mundo, formándolos con una cosmovisión acorde a la palabra de Dios. Instruyen a los docentes a partir de varios encuentros desarrollados a lo largo del año lectivo, a través de conferencias con pastores, líderes y profesores. En esos encuentros tenemos una orientación donde se integra la parte de cosmovisión cristiana en el liderazgo, en qué consiste, qué diferencia hay entre un colegio secular, un colegio público y un colegio cristiano, cuáles son los parámetros, ¿verdad?, los principios que deben regir. Hay un diálogo permanente donde sí entra el componente espiritual de la cosmovisión cristiana, pero también entra toda la instrucción desde el punto de vista profesional que cualquier colegio o cualquier institución educativa debe tener dentro de lo que son los estándares de calidad a nivel global. ACSI cuenta con aproximadamente 150 colegios en toda la República del Paraguay, con cerca de 3.000 docentes y unos 17.000 estudiantes. Esta asociación tiene sus orígenes en Estados Unidos y se encuentra en más de 100 países y en más de 20.000 escuelas y colegios en todo el mundo. Tenemos instrucción, capacitación, compañerismo, porque necesitamos estar juntos, y también un componente de inspiración, de motivar, porque a veces la tarea del educador es muy desgastante y necesitamos que el Señor nos pueda hablar, que el Espíritu Santo nos pueda hablar y animar a este sector del pueblo cristiano, que así como los misioneros y los pastores están predicando el Evangelio, haciendo obra misionera, también los educadores cristianos en aula están impactando la vida de miles de estudiantes y llegando a las familias de nuestra comunidad. Autores cristianos en todo el mundo aportan sus conocimientos y los plasman en la revista en artículos de educación escolar cristiana. Como asociación se proyectan en este 2014 aumentar la calidad académica, como así seguir extendiendo el reino de Dios a través de la educación. Ahora el 14 de marzo tenemos un encuentro de liderazgo, una academia de liderazgo. Vamos a tener a una conferencista, Dan de Monzón, que va a estar compartiendo temas sobre el clima escolar, cómo manejar el tema de selección de personal, qué significa eso, cómo mejorar la atmósfera, el clima en aulas, cómo manejar esa relación de la dirección y los docentes, cómo motivar, cómo crecer. O sea que ya tenemos, 14 de marzo está previsto, también 23, 24 de mayo tenemos nuestra convención anual, va a ser la convención 15, decimoquinta convención de educadores en Paraguay. La Asociación Internacional de Escuelas y Colegios Cristianos desarrolla actividades estudiantiles y programas permanentes, como ser la certificación de docentes en plataformas de Internet, el perfeccionamiento institucional con acreditación internacional.
La semana pasada estuvimos compartiendo con ustedes la noticia destacada internacional y hablábamos de los hechos de violencia que se registraban en Venezuela. Otra noticia que también estuvo llamando la atención del mundo es lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. Muchos hechos de violencia, pero a raíz de eso también se generó y emergió la figura de un líder cristiano que actualmente es el presidente interino de Ucrania. Pero para hablar más en detalles de lo que está ocurriendo y cómo se desembocan todos estos hechos de violencia, estamos con el pastor Rogelio Duarte. Él es docente de la Universidad Evangélica, es autor de varias obras, y justamente para hablar más acerca de lo que está ocurriendo en detalle, hoy lo tenemos aquí en piso en Noticiero Cristiano. Buen día, pastor, ¿cómo está? Muy bien, para mí es una gran satisfacción encontrarme con ustedes y saludar a la audiencia y compartir noticias. Así mismo, así como lo estábamos señalando, hechos de violencia que se registraron en Ucrania fueron noticias alrededor del mundo. Pero ¿cómo es que empieza todo este problema que nace en Ucrania y que justamente deriva con el arresto del expresidente Yanukovych y con el ascenso como presidente interino de Alexander Turchinov, pastor? Bueno, Ucrania es un país que está pasando un momento muy difícil en su vida política. Ucrania siempre fue un país sometida a Rusia. Todo el tiempo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, durante el gobierno del Partido Comunista en Rusia, Ucrania estaba sometida a Rusia. Pero también Ucrania siempre soñó con su independencia, siempre soñó con su libertad. Y por eso llegó ese momento cuando cayó el Partido Comunista Soviético en Rusia, Ucrania logró su independencia, logró su libertad. Sin embargo, Rusia no está dormida. Rusia es un imperio y está queriendo nuevamente llevar a Ucrania bajo su influencia y bajo su dominio político. Justamente la situación tan difícil políticamente hablando que se dio en Ucrania fue una lucha, por un lado, entre los partidarios de los que quieren seguir dependiendo de Rusia y por otro lado, los que se quieren acercar a la Unión Europea. ¿Por qué hay tanto interés, pastor, en Ucrania por parte de Rusia y también por parte de la Unión Europea? Porque los ojos de la Unión Europea están centrados actualmente en Ucrania y de hecho que se habló de la posibilidad del ingreso a la Unión Europea, y a raíz de eso también es que se desencadenan todos estos hechos violentos, porque el gobierno de Yanukovych estaba más cerca de Rusia que de la Unión Europea y algunos ciudadanos querían formar parte de la Unión Europea. Asimismo, es que Ucrania es una región muy rica en diferentes aspectos. Por ejemplo, es el granero de la región. Está muy desarrollada en la agricultura, como al mismo tiempo tiene muchas otras riquezas como el petróleo, como el hierro, como gas y otras riquezas naturales. Y por supuesto que lo que realmente le conviene a Ucrania es que estos recursos puedan ser explotados por ellos y puedan servir para el bien de la ciudadanía ucraniana. Pero actualmente encontramos de que existe esta gran lucha. Sin embargo, existe en este momento cierta pacificación en Ucrania. ¿Y cómo se da teniendo en cuenta lo que está haciendo el pastor evangélico bautista Alexander Turchinov, que es un pastor bautista, perteneció al Partido Comunista, pero cuando vino la perestroika, la apertura política dentro de la Unión Soviética, Alexander se inclinó, escogió la plataforma política de la democracia y de la apertura política, y se convirtió en un gran líder y fue nombrado como presidente interino de Ucrania. Las elecciones se tienen que realizar en Ucrania en mayo, y él dice que no quiere ser candidato y está dejando en libertad para que se presenten las candidaturas,
y se haga elecciones libres, y al mismo tiempo el pastor Alexandre está haciendo un llamado a la concordia, al perdón, a la reconciliación nacional, de tal manera que pueda haber la conciliación y la bendición del Señor pueda llegar a la vida política de Ucrania que tanto necesita en este momento. Importante entonces el papel que pueda cumplir el pastor y también presidente ahora de Ucrania, Alexandre Turchinov, en este proceso de paz, y que se tiene que llevar un proceso de paz para las elecciones de mayo que viene, pastor. Entonces es muy importante todo lo que tiene que ver con el trabajo que va a estar realizando este pastor y todo lo que significa también para el mundo cristiano y no solamente para Ucrania. Asimismo, el pastor Alexandre está haciendo un vehemente llamado a los ortodoxos, la fe mayoritaria en Ucrania, a los católicos, a los evangélicos y a la población en general, de tal manera que se pueda deponer todo espíritu de desquite y pueda haber el perdón, la concordia y la fraternidad para la bendición de Ucrania. ¿Cuál es la reacción entonces de las personas alrededor del mundo? ¿Cómo ve usted que reacciona el mundo cristiano ante esta presencia de un presidente, de un pastor cristiano evangélico reconocido, porque es un pastor reconocido en Ucrania? ¿Cómo ve que ve el mundo cristiano esta información? Bueno, yo creo que esto evidencia de que en muchas partes del mundo hay una activa participación política de parte del pueblo evangélico en general. Y Ucrania está teniendo este nuevo líder y tiene gran apoyo popular y está haciendo un llamado vehemente de tal manera que pueda llegar la paz, la pacificación para Ucrania, de tal manera que se pueda comprender de que pueda haber paz y concordia en el espíritu de Jesucristo, deponiendo ese espíritu de venganza, ese espíritu de falta de perdón. Sin embargo, se puede cambiar por la concordia y por el espíritu perdonador. Un hombre de oración, el pastor. Hace un llamado, justamente el pastor Alexandre hace un llamado a la oración. Y nosotros, en esta parte del mundo y en toda América Latina, tenemos que unirnos en oración, apoyando al pastor Alexandre para que la paz y la concordia pueda llegar a Ucrania. Así mismo. Y también señala la información de que él no tiene una intención de ser presidente o de postularse para ser presidente en las próximas elecciones. Sin embargo, está trabajando para que el país salga adelante en un momento muy, muy complicado. Sin embargo, ahora las aguas parece que se calmaron, pastor, y eso es muy importante. Y ahí se ve ya el trabajo que él está haciendo. Asimismo, yo creo que el Espíritu de Dios está actuando en Ucrania para esta pacificación y esta concordia que pueda reinar en el país, de tal manera que, en fin, oremos. Tenemos que orar por Ucrania para que se pueda hacer allí la voluntad de Dios, de tal manera que pueda haber la paz y el perdón que necesita la nación. Muchísimas gracias, pastor, por su participación con nosotros, por contarnos todo lo que tiene que ver con esta información muy importante para todo el mundo cristiano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que el Señor bendiga este programa y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Muchísimas gracias, pastor, y también nosotros aquí desde Noticiero Cristiano, así como lo decía también el pastor y como lo dice el propio presidente de Ucrania, les llamamos a ustedes también a que hagan una oración por este país, por los próximos gobernantes y por el actual presidente ucraniano, y no se olviden también de tener en su oración a los ciudadanos de Venezuela y a todos los gobernantes de ese país. Ahora nos vamos a un breve corte, enseguida vamos a seguir compartiendo con ustedes más información. Tenemos un material muy especial para contarles aquí en Noticiero Cristiano. Seguimos informándoles aquí en el Noticiero Cristiano y esta información que tiene que ver con una organización sin fines de lucro. Hablamos de Alfalit Paraguay, una organización que, así como lo decíamos, viene desarrollando una tarea muy linda en nuestro país, sirviendo al prójimo y también accionando en lo que tiene que ver con el amor. Pero hoy queremos conocer más acerca de todo el trabajo que ellos desarrollan en este material.
Al-Falid del Paraguay es una organización cristiana internacional que tiene por objetivo principal servir a todas aquellas personas adultas que no cuentan con aprendizajes de lectura y escritura. En Paraguay trabajan en 5 zonas específicas que son en las ciudades de Tabaíca, Azapá, Raúl Oviedo en Caguazú y en Horqueta, Concepción. Además, en la capital del país, en el penal de Tacumbú. Al-Falid lo vemos como amor en acción, entonces no solamente llevamos alfabetización como una herramienta de avance para las personas, sino que también para abrir las puertas y llegar a las personas, alcanzar cualquiera de sus necesidades. Muchas veces tienen necesidades espirituales y otras veces no, otras veces son necesidades básicas, a llevarlos al hospital, ayudarlos con algún medicamento, sea lo que sea. Nosotros siempre le decimos a los que van a ser los facilitadores que primero van a empezar como maestros, pero una vez que las personas le tomen confianza, posiblemente lleguen a ser más como un amigo, una persona de confianza. Al-Falid significa alfabetización y literatura, y como organización proveen de materiales a todas las personas que desean realizar esta noble labor. Al-Falid del Paraguay desarrolla su metodología de estudios con asesoramiento psicopedagógico. Estamos trabajando más en el interior, porque allá se abren más puertas, las personas están más necesitadas, no hay muchas escuelas lastimosamente, entonces llegan a la edad adulta, jóvenes adultos, y no tienen la lectoescritura como herramienta, entonces por eso tenemos más alumnos allá. Y el guaraní sí está siempre vigente y es la primera lengua en todos lados, en el interior, pero nuestros materiales están hechos en lengua castellana para que ellos aprendan a leer y escribir en castellano. En la agenda de este año, Al-Falid incluirá una nueva zona de alcance que es la ciudad de General Resquín en el departamento de San Pedro. En cada zona cuentan con 35 a 40 facilitadores, quienes a su vez cuentan con unos 25 estudiantes por docente. Existen innumerables testimonios que demuestran la fidelidad de Dios en el desarrollo integral de las personas que son alfabetizadas. También hay uno en Caguazú, que el profesor empezó a enseñar a sus padres. Él tenía la educación, él fue a la escuela, terminó todo el colegio y ya era docente, pero sus padres nunca pudieron estudiar, entonces él tenía ahora Al-Falid y podía enseñarle a sus padres, y gracias a que él le enseñaba, en 3 meses su papá ya aprendió a leer y podía entonces leer la Biblia ya su papá solo, él no hacía falta que le lea más a su papá. Entonces son historias realmente que te conmueve, que te inspiran a continuar y que realmente la alfabetización hace mucha falta en el país, porque hay muchas personas que lastimosamente no tienen el alcance de ir a la escuela o no tuvieron nunca la oportunidad de ir a una escuela, y con alfabetización de adultos se puede darle esa herramienta. Todo el mundo cristiano está unido en un solo clamor en favor de Venezuela. Y a raíz de esto también nace la idea del compositor y cantante mexicano Koalo Zamorano de lanzar esta semana un nuevo sencillo, una canción inédita que se llama Que la luz brille sobre ti. Es de su autoría, con la que busca llevar una palabra de bendición y de ánimo para Venezuela. Este tema contiene poderosas declaraciones de victoria para una nación que atraviesa tiempos complicados, tiempos difíciles en la esfera social, económica y política. En la grabación de este material, de este tema, acompañan a Koalo Zamorano un grupo de salmistas muy reconocidos y ministros que se unieron a la convocatoria sin dudarlo. Hablamos de Marcos Witt, Daniel Calvetti, Mónica, Harold Guerra, Marcos Barrientos, Emanuel y Linda, Kelly Speaker, entre otros, muchísimos más artistas que estuvieron participando de esta producción y de este clamor en favor de Venezuela. Que la luz brille sobre ti, entonces se llama esta canción, que ustedes lo pueden descargar también a través de la web de manera gratuita en nube.com, nuhbelargae.com. Entonces pueden buscar este material y lo pueden descargar también a partir de hoy, que conocen más acerca de este material muy lindo, una declaración realmente de amor, declaración de fe, muchas declaraciones de bendición sobre la nación de Venezuela. Realmente muy lindo este material, y vamos a escuchar un poquito nada más de lo que tiene que ver con esta música preciosa, autoría de Koalo Zamorano. Eres tierra buena y fértil, donde fluye leche y miel. Tus montañas y tus valles son la prueba, así es. Hoy los hijos de tus hijos son saetas del gran rey,
que con valentía y vida llevan paz, amor y fe. Porque existe la promesa que del cielo viene a ti. Venezuela, eres bendita, tu creador te canta a ti. Preciosa realmente la canción, entonces, que la luz brille sobre ti, de Koalo Zamorano. Y pasamos ahora a otra información porque queremos compartir con ustedes un material muy especial. Así como lo hacemos cada domingo, hoy queremos hablar acerca de someter nuestras decisiones a Dios en este material muy especial, porque Dios nos confronta a no actuar solamente como nos parece, sino a tenerlo en cuenta cada una de nuestras decisiones. En muchas ocasiones, los hijos de Dios, luego de caminar bajo su dirección y aprobación, dejan de buscar la voz del Padre Celestial y comienzan a encarar sus proyectos y planes fuera de la orientación que viene del cielo. En ese proceso es donde se desarrollan muchos casos de cristianos que no viven una vida abundante para la cual fueron diseñados por Dios, y se convierten en sus propios dioses, y terminan realizando lo que mejor se les parece, a lo que la Biblia define como sabios en su propia opinión. En Proverbios 3 dice lo siguiente: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Existen innumerables ejemplos de sabios en su propia opinión, pero para graficar como modelos se dan personas que emprenden estudios, negocios o trabajos sin consultar lo que verdaderamente Dios tiene para ellos. Quizás también podría ser relaciones de noviazgo con personas no cristianas. Otros casos se dan en las personas que por no respetar la autoridad de sus pastores dejan de congregarse o no sirven a Dios, excusándose de que tienen como prioridad sus propias actividades. La palabra escrita de Dios es clara con respecto a tomar nuestros propios caminos. En Romanos 1 nos dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Por sobre todas las cosas debemos tener siempre presente que los planes de Dios serán los mejores para nuestras vidas, y Él nos mostrará en el tiempo oportuno en que debamos actuar, ya que en Jeremías 29 dice lo siguiente: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Hay 3 recomendaciones que nos da el versículo de Salmos 37:5 para nuestras vidas. Encomendemos nuestros caminos a Jehová. Confiemos en Él y así Dios actuará a nuestro favor. Solo Él es suficiente. Lo anterior solo se logra muriendo a nosotros mismos, a nuestros planes, a nuestra agenda y a nuestras estructuras para con Dios. Debemos aprender a menguar para que solo Dios crezca. Y si verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro ser, podamos decir: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recordemos siempre las palabras de Dios plasmadas en todos los proverbios. Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante. ¿Puede Dios restaurar un matrimonio prácticamente destruido? ¿Puede restaurar una vida? Nosotros al volver de la pausa te contamos un testimonio de cómo Dios lo puede hacer. Estamos entrando en la parte final del noticiero cristiano, pero todavía queremos compartir más información que viene del mundo en el siguiente compacto. Un estudio elaborado por el sitio web BibleGateway.com indica que los creyentes de los 10 países más poblados del mundo buscan con mayor frecuencia los versos bíblicos del Salmo 23, Génesis 1 y 1 de Corintios 13. Las palabras guía, Dios, consuelo, palabra, esperanza y fuerza,
forman parte de los temas más buscados en el portal especializado en la Biblia. En Ucrania, en medio de la incertidumbre política, los creyentes se acercan todos los días a la Plaza de la Independencia, no para protestar, sino para cantar y orar por la paz. Nadia Tolkolcheva es una cristiana que en repetidas ocasiones reparte versículos bíblicos en la zona de protesta. Tengo a Cristo en mí, ¿por qué tendría temor? Quería dar a nuestros hermanos el texto del Salmo 91. Ellos no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Recientemente, mientras miles se reunían en la Plaza de la Independencia, cientos de cristianos también se reunieron para entregar 15.000 copias del Evangelio de Juan. Antes de ir al corte les hacíamos una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios puede restaurar un matrimonio prácticamente destruido? Bueno, nosotros en Noticiero Cristiano queremos mostrarles que sí, Dios lo puede hacer. A través del testimonio de Gladys de Martínez. Ella nos va a contar más acerca de todo el trabajo que hizo Dios dentro de su matrimonio y también dentro de la vida tanto de ella como de su esposo. Gladys Franco de Martínez es una persona que contrajo matrimonio cuando era muy joven y lamentablemente le tocó, como a muchas, sufrir por situaciones adversas en su etapa de casada. Pleitos y discusiones dieron como consecuencia la presencia de la infidelidad. Y por más que intentábamos restaurar nuestro matrimonio, no encontrábamos la salida porque no buscamos ayuda, tratamos de solucionarlo a nuestra manera. Dios fue guiándolos en el proceso. Con dolores de por medio tuvieron un tiempo de separación, ya que la vida con la cual se enfrentaban no permitía enfocarse en los planes del cielo. En ese tiempo Dios fue tratando no solo con él, ¿verdad?, sino también conmigo, porque muchas veces nos engañamos al pensar que solo aquella persona que cometió el adulterio necesita de Dios, ¿verdad?, o necesita que Dios restaure su corazón, sino también la persona que fue afectada mucho más, ¿verdad?, necesita esa restauración de parte de Dios, porque las grietas que estaban en mi corazón necesitaban ser sanadas por Dios, ¿verdad? Y por más que él intentaba regresar a mi vida, por más que mi esposo intentaba retomar nuestro matrimonio, si Dios no trataba conmigo, si Dios no me sanaba, yo tampoco iba a estar preparada para retomar una vida junto a él. Junto a su hijo pequeño clamaba a Dios por su esposo y en la mayoría de las veces no comprendía lo que sucedía. A pesar de que Gladys quería que los cambios ocurran, ella asegura que al final todo sucede a la manera de Dios cuando queremos caminar de su mano. Recuerdo haberle dicho al Señor, Señor, ¿por qué? Yo peleo por mi matrimonio, Señor, estoy haciendo lo que vos me decís, oro, clamo y no veo el resultado. Él vive en pecado y vive más gozoso que yo. Y yo reclamándole al Señor, escucho pero claramente que Dios me dice, ¿verdad? Porque si no lo destruyo es por amor a ti, ¿verdad? Y jamás podría olvidar esas palabras. Yo caí de rodillas, estaba en la cocina, ¿verdad? Y caí de rodillas en ese lugar diciéndole al Señor, Señor, no entiendo, pero sé que me amas y eso es suficiente para seguir luchando. Pasó el tiempo y llegó el momento en que Dios respondió, y el largo proceso lleno de muchas luchas en el corazón lo tuvieron que vivir. Mi esposo regresó, ¿verdad?, transformado, había ido a otra iglesia a buscar ayuda, y cuando él decidió regresar, ¿verdad?, hablamos, pusimos pautas y tuvimos meses en una etapa de, digamos, noviazgo, en donde él venía a casa, pero no había ningún contacto físico. Hablábamos, ¿verdad?, orábamos juntos, nos mirábamos a los ojos y tratábamos de que ese fuego que el enemigo había apagado, ¿verdad?, vuelva a encenderse, ¿verdad?, que ese amor que había estado entre cenizas, ¿verdad?, vuelva a florecer y vuelva a fortalecer nuestra familia. Hoy día la historia ha cambiado y Dios los tiene restaurados sirviéndolo en un ministerio de jóvenes. Luego de 22 años se dan cuenta de que su amor y el amor de Dios se ha fortalecido en sus vidas y actualmente son de testimonio para muchos otros que viven las mismas situaciones. Pero puedo decirte que disfruto el sentarme todos los días con mi esposo. Nos miramos a los ojos y nos damos cuenta que nos amamos mucho más que hace 22 años atrás cuando hicimos ese pacto en el altar, que ha crecido y se ha fortalecido nuestro amor.
Y en estos últimos tiempos yo decía, Señor, he vivido tantas cosas y yo quiero ayudar a otras personas, quiero lo que he vivido, quiero poder transmitir a otras que hay esperanza, que no todo está perdido. Muchos hogares hoy en día escuchamos, ¿verdad?, que quieren bajar los brazos, que dicen, acá ya no hay esperanza, pero con Cristo sí hay esperanza. Qué lindo testimonio realmente, y ojalá que algunos matrimonios que de repente están pasando por un momento difícil puedan acercarse también a Dios, que ahí va a estar la respuesta a todas sus preguntas y a todos sus problemas también. Bueno, nosotros seguimos compartiendo más información, y esta que tiene que ver con las actividades que se vienen para los próximos días. Si vos querés saber qué es lo que está ocurriendo, te mostramos en nuestra agenda de actividades. Inician las clases de la Escuela Bíblica de la Iglesia Más que Vencedores. Para mayor información, al 0983-923-300 o al 021-202-714. Curso de entrenamiento con el tema Metodología Educativa para maestros de escuela dominical y líderes de ministerios infantiles. Inicio del curso, martes 11 de marzo o domingo 16 de marzo, de 15 a 18:20 horas, en la Iglesia Casa de Gracia, Pitiantuta, entre Mariscal López y España. Costo por módulo, 50.000 guaraníes. Las inscripciones están abiertas. Para mayor información, comuníquese a los números en pantalla. La Asociación Internacional de Escuelas Cristianas y la Academia de Liderazgo Educativo Evangélico organiza la conferencia con la magíster Dan Mary Monson el viernes 14 de marzo de 8 a 17:30 horas, dirigido a directores, administradores, miembros de junta directiva, pastores, líderes de instituciones educativas. Para mayor información, llamar al número en pantalla. Estamos entrando ya en la parte final de lo que es el Noticiero Cristiano, pero hoy quiero hacer un agradecimiento muy especial a todo el staff de INA Style, que hoy se suma también al Noticiero Cristiano. Muchas gracias por la atención excelente realmente que brindan las chicas de INA Style. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí llegamos al final de lo que es el Noticiero Cristiano. Queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de programación en la que tratamos de darles las mejores noticias, de poder alentarles, de poder traerles historias que realmente los animen, que puedan acercarse más a su creador. Realmente ese es el objetivo de Noticiero Cristiano, y estamos muy contentos de poder hacer este trabajo para llevarles a ustedes las noticias vivas a su casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que los vamos a esperar cada domingo a las 7:30 de la mañana. Hasta las 8:30 vamos a estar compartiendo con ustedes toda la noticia viva, y también si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en el Facebook Noticiero Cristiano, y también a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py, para que ustedes nos puedan comentar toda la información que quieran, puedan hacernos sus invitaciones, pueden también contarnos sus historias, así como la que recién estuvimos compartiendo de Gladys. Así que anímense y contacten con nosotros. Y también para aquellas personas que cada domingo nos están viendo, o las personas que nos están viendo por primera vez, queremos hacerle una invitación muy especial, que se acerquen a una iglesia. Hay una iglesia seguramente muy cerca de ustedes que están con las puertas abiertas para recibirles, para darle palabra de Dios, para contarles más acerca de esta historia de amor que tiene que ver con vos y tu creador. Así que no te pierdas esta preciosa oportunidad de conocer más acerca de ese amor tan grande que Dios tiene para darte. No te pierdas entonces esta oportunidad de poder acercarte a una iglesia y conocer más acerca de Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Noticiero Cristiano. Así como le decía, también les esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la mañana por las pantallas de Red Guaraní. Que tengan una bendecida semana. Y por su